2. Doble vida. Aldeas en el desierto. Entre Maní 12 y las primeras aldeas tarapaqueñas transcurrieron alrededor de 9.000 años. Eso es muchísimo tiempo. En todos esos milenios sucedieron un sinnúmero de cosas y el mundo cambió. En África, los faraones gobernaron Egipto y en América, en la actual Veracruz, los olmecas esculpieron las enormes cabezas que les han dado fama internacional. En Tarapacá también sucedieron muchas cosas. Las lluvias disminuyeron en el altiplano y, en consecuencia, hubo menos agua disponible en las quebradas y la pampa. La escasa evidencia arqueológica que existe para ese periodo sugiere que la población se concentró en la costa y en el altiplano, en donde la gente construyó estancias semipermanentes para vivir. Nosotros retomamos nuestro viaje en el primer milenio antes de la era cristiana, durante el cual los habitantes de la pampa y las quebradas construyeron importantes aldeas, cuyos vestigios aún forman parte del paisaje tarapaqueño. Las principales aldeas fueron Ramaditas y Guatacondo, en la quebrada de Guatacondo, y Pircas y Caserones, en la quebrada de Tarapacá. Entre ambas quebradas, más de 300 sitios arqueológicos de distintas proporciones evidencian la intensa ocupación de la pampa en este periodo. El gigante de Tarapacá, la colosal figura emplazada en Cerro Unita, también es un testimonio de esta intensa ocupación. Las aldeas estuvieron ocupadas, aunque intermitentemente y no al mismo tiempo, varios cientos de años. En el primer siglo de la era cristiana, mientras el Imperio Romano alcanzaba su mayor extensión en Asia, África y Europa, los habitantes de las 4 aldeas coincidieron en las quebradas tarapaqueñas. Fueron años de mucha actividad en el desierto de Atacama, como puedes ver en la línea de tiempo de la página anterior. La domesticación. Durante este periodo, los habitantes del desierto llevaron una doble vida. Al tiempo que vivieron estacionalmente en pequeños poblados, también ampliaron sus circuitos de movilidad e interacción. Esto fue posible gracias a la domesticación de plantas y animales, una revolución que no solo cambió la historia de Tarapacá, sino también la del mundo entero. La domesticación es el proceso mediante el cual los seres humanos convertimos una especie salvaje en otra, funcional a nuestros propósitos. Por ejemplo, el lobo es una especie salvaje que fue domesticada en el Viejo Mundo hace miles de años, dando origen al perro. Decimos, en consecuencia, que el lobo es el ancestro salvaje del perro. Esto no quiere decir que con los perros hayan desaparecido los lobos, sino más bien que una nueva especie surgió al mismo tiempo que otra continuó existiendo. Los perros son más dóciles y fieles que los lobos, pero aún conservan la fiereza necesaria para defender un poblado o perseguir una presa de caza, rasgos que los seres humanos potenciaron en beneficio propio. El perro, como animal domesticado, llegó a América acompañando a nuestros ancestros en su largo camino desde Asia. Nuestros ancestros domesticaron plantas y animales controlando sus ciclos reproductivos y observando los cambios físicos que experimentaban. Ellos no lo sabían, pero en realidad estaban introduciendo modificaciones genéticas que hicieron que las especies evolucionaran, proceso que se conoce con el término de selección artificial. La domesticación es un proceso que conjuga ensayo y error y que implica un conocimiento profundo del medio ambiente y sus cambios estacionales. Las principales especies domesticadas cultivadas en Tarapacá fueron el choclo, la quinoa y los porotos. Como en el resto del área andina, los animales domesticados más utilizados fueron la llama y la alpaca. Todo esto sucedió durante un proceso de miles de años, mucho antes de la existencia de las primeras aldeas en los Andes. Llamas y pastores. El antepasado salvaje de la llama fue el guanaco, cuyos hábitos reproductivos, alimentación y comportamiento los habitantes del desierto observaron atentamente, construyendo corrales que se convirtieron en verdaderos laboratorios de experimentación. Interviniendo en sus ciclos reproductivos y seleccionando las crías más dóciles, nacieron las llamas, una especie más pesada que su ancestro salvaje y, a diferencia de este, de pelaje más largo y colorido. Gracias a las llamas, los pobladores andinos tuvieron a su disposición recursos en forma permanente: carne para comer, cuero y hueso para fabricar utensilios, lana para tejer, estiércol para fertilizar y todo lo anterior para intercambiar. No solo eso, sino que también consiguieron un medio de transporte, ya que las llamas pueden cargar hasta 20 kilos. Con el tiempo, las llamas se integraron plenamente a la vida social de las comunidades andinas, algunas de las cuales se especializaron cada vez más en labores pastoriles y de caravaneo.
Las llamas también ingresaron al universo ceremonial de las comunidades, protagonizando fiestas que aseguraban su fertilidad y buena salud. No sabemos con exactitud qué tipo de ceremonias existieron en el pasado, pero en la actualidad se celebra en el altiplano el floreo, que tiene a las llamas como protagonistas. Cada febrero, las comunidades cuentan y marcan sus llamas con pompones de lanas de colores llamados ticas, que facilitan su identificación, ocasión que también aprovechan para tomar decisiones importantes y coordinar las actividades del año. Compañeros de ruta. Durante el periodo aldeano, llamas y pastores fueron compañeros de ruta en largas y extenuantes jornadas a través del desierto, haciendo camino al andar. Con el paso del tiempo, estas incipientes sendas se convertirían en transitadas rutas caravaneras. ¿Cuántas amistades y rivalidades se habrán fraguado en la soledad cómplice de estos caminos? Antes, los caminos eran algo más que lugares de tránsito. Emprender un viaje implicaba peligros y un paso en falso podría significar la muerte. La emboscada de un grupo enemigo o la posibilidad de perderse en la pampa eran riesgos latentes, junto con el hambre, la sed y la fatiga. La idea era no solo llegar a salvo al destino, sino también poder volver si estaba en los planes. Historias recopiladas tras la llegada de los españoles sugieren que los caravaneros y sus llamas estaban unidos por vínculos de complicidad y familiaridad. En un mito del área surandina, las llamas hablan con sus dueños advirtiéndoles en caso de peligro o aconsejándoles qué hacer frente a una amenaza, como una inundación o un desastre. Según estos mismos mitos, un caravanero afortunado también podía encontrarse con la Yacana, la constelación con forma de llama encargada de darle vida a todas sus compañeras en la tierra. Cada noche, y sin que nadie lo supiera, la Yacana bajaba del cielo y bebía el agua de los manantiales y del mar, ocasión que los hombres aprovechaban para arrancar su preciada lana. Si en su descenso nocturno la Yacana caía sobre un hombre, era una señal de abundancia y prosperidad que éste debía agradecer, adorando su lana en el mismo lugar en que había caído. Gigante de gigantes. Los geoglifos son inscripciones visuales sobre la superficie terrestre. Se elaboran despejando la capa de tierra superficial o aglomerando piedras u otros materiales, en ambos casos con el objetivo de generar un contraste entre figura y fondo. Algunos de los sitios de geoglifos que más se conocen para el norte de Chile son el Cerro Pintados en la región de Tarapacá y los cerros de Chucchuc en la región de Antofagasta, ambos con una notable concentración de motivos, superando las 400 figuras cada uno. El geoglifo más conocido de la región de Tarapacá es el Gigante de Tarapacá, también conocido como Gigante de Atacama o Tunupa, en honor a un antiguo héroe andino que realizó un mítico viaje por el altiplano. En realidad desconocemos la identidad del gigante, pero sí sabemos que existen muchas figuras con características similares a lo largo del desierto. Es probable que se trate de una deidad pastoril y que los geoglifos hayan sido confeccionados por los propios caravaneros. La extendida presencia de figuras parecidas al gigante en el norte del actual Chile es una evidencia de la intensa circulación de bienes y símbolos que potenció la domesticación de la llama, también una figura recurrente en rocas o cerros tarapaqueños. Es probable que las múltiples representaciones de las llamas, solas, en rebaño, preñadas, caravaneando o descansando, hayan contribuido a identificar lugares y transmitir ideas. En una buena parte de estos sitios también encontramos restos de ofrendas rituales, un testimonio del agradecimiento y las súplicas de los pastores del pasado. Cultivando la pampa. No siempre existió el maíz como lo conocemos hoy. Originario de América, su antepasado silvestre fue un arbusto llamado teocinte. Antiguos granjeros mesoamericanos, hace 9.000 años, transformaron la mazorca pequeña y con pocos granos de teocinte en choclos, probablemente observando el comportamiento de la planta en diferentes escenarios climáticos y seleccionando los especímenes más aptos para el cultivo. Fue un proceso lento y gradual. Gracias a la plasticidad de sus semillas, el maíz se aclimató paulatinamente a nuevos ecosistemas, como el tarapaqueño. El proceso de introducción de plantas domesticadas en Tarapacá tomó varios cientos de años. Tampoco desplazó a la caza y la recolección como medio de subsistencia, sino que más bien se integró como una alternativa más para la obtención de recursos. Dentro de las primeras especies cultivadas por los habitantes del desierto estuvo la quinoa y, con el transcurrir de los años, el maíz. Ya hacia el siglo V a.C., mientras en el Viejo Mundo Atenas y Esparta se enfrentaban en la Guerra del Peloponeso, en Tarapacá la agricultura estaba consolidada.
La domesticación de especies vegetales no solo cambió la fisonomía del paisaje tarapaqueño, sino también la forma en que sus habitantes se relacionaban con él. Poco a poco, eras de cultivo o melgas se abrieron paso entre el polvo de la pampa, gracias al trabajo y el ingenio de sus habitantes. El manejo del agua. Ramaditas es la más antigua de las aldeas tarapaqueñas. Si tenemos como parámetro la historia de Europa, sus primeros habitantes fueron contemporáneos al uso del alfabeto fenicio, el tatarabuelo de las letras que conforman estas líneas. Está separada por apenas 2 o 3 horas caminando de su vecina, Huatacondo, y entre ambas extensas áreas de cultivo dominaban el paisaje. Para irrigarlas, los habitantes de la Pampa captaron y canalizaron agua de las tierras altas, distribuyéndola mediante una red de canales interconectados que variaban en tamaño y pendiente. El manejo del agua implicó innovaciones tecnológicas a gran escala, como un sistema integrado de canales conformado por tranques, compuertas y pozos. Cada una de las piezas de este engranaje requería conocimientos especializados para su montaje, mantención y renovación, además de una logística que implicaba turnos, responsabilidades y disciplina. Como las demás aldeas tarapaqueñas, Ramaditas y Huatacondo fueron ocupadas intermitentemente, seguramente en función al ritmo de los ciclos agrícolas. Ambas están conformadas por habitaciones circulares, aunque difieren mucho en su patrón de asentamiento. Ramaditas posee un patrón llamado disperso, ya que sus 3 conjuntos habitacionales distan varios metros unos de otros. Huatacondo, en cambio, tiene un patrón aglutinado, es decir, sus habitaciones se encuentran unidas entre sí. Agricultura y acumulación. Sabemos que uno de los principales efectos de la agricultura fue la posibilidad de obtener recursos a mayor escala, favoreciendo el aumento de la población. Además, los excedentes de una buena cosecha podían ser acumulados por meses, junto con la lana, el cuero o cualquier otro producto generado vía domesticación. Cómo y quiénes manejaron esos excedentes es crucial para entender el tipo de organización de una sociedad agrícola. En sociedades profundamente desiguales, como el Egipto de los faraones, los gobernantes acumulaban grandes cantidades de riquezas y excedentes, vivían en suntuosos palacios y mandaban a construir descomunales pirámides como tumbas. Ninguna de estas características está presente en el período aldeano de Tarapacá. Los habitantes de Ramaditas y Huatacondo no acumularon grandes cantidades de excedentes. Por el contrario, algunas de las habitaciones que fueron excavadas hace 50 años en Huatacondo poseen contenedores muy pequeños en el interior de los muros o bajo el nivel del suelo, con capacidad para unas pocas docenas de choclos o un par de kilos de semillas. Esto significa, en consecuencia, que la desigualdad no estaba institucionalizada a gran escala. Otro indicador de bajos niveles de desigualdad es el tipo de construcciones presente en ambas aldeas. Todas son más o menos similares. En el caso de Huatacondo, las habitaciones se construyeron excavando el nivel del suelo 50 centímetros y luego, con el mismo barro removido, se levantaron los muros circulares, algunos de los cuales se estabilizaron con troncos de algarrobos. Los techos se confeccionaron con rama y arcilla. Se trata de una tarea relativamente simple. Una familia y un par de semanas de trabajo bastó para concluir la misión. Matrimonios y alianzas. No sabemos exactamente cómo vivieron las personas que habitaron las aldeas tarapaqueñas, pero otras sociedades agrarias tempranas nos pueden dar algunas pistas. En ocasiones, un hombre podía tener más de una esposa, tipo de matrimonio que se conoce como poligamia. El número de esposas podía variar dependiendo en gran medida de cuántas podía mantener. El matrimonio era una negociación política y representaba una instancia para consolidar alianzas entre linajes. Una familia poco numerosa tenía pocas posibilidades de entrar en la arena política y tener más esposas aumentaba la probabilidad de tener más hijos. ¿Qué tan numerosas habrán sido las familias tarapaqueñas? ¿Hasta qué punto habrán estado sus matrimonios vinculados a negociaciones o alianzas políticas? Aun si sabemos que los aldeanos tarapaqueños acumulaban pocos bienes y presentaban bajos niveles de desigualdad, la evidencia arqueológica demuestra que en otras regiones de la zona andina, los líderes heredaban su posición, potenciando la concentración del poder en grupos reducidos. ¿Habrán existido familias más prestigiosas que otras en las aldeas tarapaqueñas? ¿Cómo habrán llegado al poder sus líderes? Caserones y Pircas. Las aldeas de Pircas y Caserones se ubican una frente a la otra, separadas por la quebrada de Tarapacá, y son muy distintas entre sí.
Pircas tiene un patrón de asentamiento tan disperso que es muy difícil saber con exactitud dónde comienza y dónde termina. Caserones, en cambio, posee la apariencia de una aldea con edificaciones próximas entre sí. Se emplaza al borde de la quebrada y su acceso desde la pampa está mediado por un extenso muro perimetral. Pese a encontrarse a más de 50 kilómetros de la costa, en Caserones se han encontrado abundantes restos de mariscos y peces como corvinas, merluzas y jureles. La intensa presencia costeña en Caserones también se tradujo en actividades artesanales que utilizaron espinas y conchas para fabricar cuentas y collares de caracol. Las conchas de almejas y choro zapato, en tanto, funcionaron como contenedores de pigmento. Los hábiles artesanos de Caserones también se distinguieron por su cestería confeccionada con fibras vegetales, la fabricación de artefactos de cerámica y la producción de textiles, principalmente en base a la lana de llama y guanaco. En la textilería predominan los tonos marrones con discretos hilos rojos, verdes o azules. Los textiles debieron ser muy valorados entre las personas que vivieron en Caserones, pues los fragmentos que se han encontrado cerca de la aldea tienen parches y arreglos que prolongaron su vida útil hasta el límite. El más allá. Cerca de la aldea de Guatacondo se han encontrado 2 cementerios. Aunque en las sociedades aldeanas no siempre existía una clara diferencia entre el espacio que habitaban los vivos y el lugar en que se enterraba a los muertos. El más extenso de los cementerios está conformado por alrededor de 30 tumbas, sobre las cuales yacen dispersas decenas de piedras sobre el suelo, cuya antigua función debió ser individualizar cada entierro. Las personas fueron sepultadas a poca profundidad, con las piernas flectadas, envueltas en fardos y sobre cestos tejidos con fibras vegetales. Algunos poseen turbantes, la mayoría de lana roja y negra. Los antiguos habitantes de la aldea practicaban un rito muy particular, cuyo objetivo desconocemos, pero del cual ha perdurado la evidencia material. Se trata de una especie de segundo funeral. Las tumbas se abrían y la cabeza de los cadáveres era removida con objetos cortantes. Casi siempre éstas se volvían a depositar en la misma tumba, aunque no necesariamente en el lugar de antes. No es un ritual del todo extraño en la zona andina, puesto que también se ha registrado en otras áreas del actual Perú. En las tumbas se han encontrado objetos como proyectiles de piedra con empuñadura de madera, cuentas de collares de caracoles terrestres y sets para inhalar sustancias alucinógenas que evocan la búsqueda de una conexión con el más allá. Algunas personas debieron actuar como mediadores entre mundos, utilizándolas para dialogar con entidades sobrenaturales, comunicarse con los ancestros y otros propósitos que solo podemos imaginar. Si bien desconocemos el universo ritual de los primeros aldeanos de las quebradas tarapaqueñas, figuras representadas en los petroglifos de Tamentica y otros lugares sugieren que existió un culto asociado al cóndor. Un pequeño amigo y su pariente atacameño. La pequeña figura de la izquierda, representada en tamaño real, fue encontrada casualmente cerca de uno de los cementerios de la aldea de Guatacondo, en una superficie erosionada por el viento. Su cabeza radiada lo asemeja bastante al gigante de Tarapacá, guardando las proporciones. Este atributo también está presente en otra figura, aún más parecida, una placa metálica proveniente del sitio arqueológico de Tulán, al sur de San Pedro de Atacama. Esta figura es contemporánea al pequeño ícono de Guatacondo y fue depositada en la ofrenda fúnebre de un niño o niña, asociado posiblemente a su estatus ritual. Se diferencia, eso sí, porque posee una cabeza en cada extremo. La vida a través de la muerte. En la quebrada de Tarapacá se ubica otro importante cementerio de este periodo, emplazado en la ladera bajo la aldea de Pircas, conocido como Tarapacá 40. De él se conocen poco más de 100 tumbas, que antaño estuvieron demarcadas por postes de algarrobo hoy desaparecidos. Allí enterraban a las personas en grandes cestos circulares y en la misma posición que sus vecinos de Guatacondo. Dentro de las ofrendas más características de Tarapacá 40 están las espinas de cactus y atados de plumas, pendientes, cerámicas, túnicas y bolsas. Mención aparte merecen miniaturas de cestitos, textiles o cerámicas nuevas que nunca se utilizaron. También encontramos comida como vainas de algarrobo, pescado, quinoa, porotos o maíz. Suena paradójico, pero la muerte puede decirnos mucho de la vida de nuestros antepasados. Del análisis de sus huesos también sabemos que las personas de Tarapacá 40 sufrieron anemia, malnutrición, problemas respiratorios y molestias gastrointestinales.
o que perdían muchos de sus dientes en vida, producto de las caries y el desgaste ocasionado por alimentos duros, tanto de la tierra como del mar. Imagínate vivir permanentemente con dolor de muelas. El estudio de nuestros huesos también permite reconstruir biografías particulares como la de una antigua aldeana que creció cerca del mar y que en algún momento de su vida se trasladó a vivir a las quebradas, en donde se quedó para siempre. Esto lo sabemos porque su análisis óseo indica que durante su niñez consumió alimentos costeros y que, en sus últimos años, su dieta se basó en alimentos de la pampa. Se trata de una biografía que evidencia una constante en la historia tarapaqueña y que se incrementará en el periodo que viene, la migración y movilidad. ¿Diferentes en la muerte? ¿Diferentes en la vida? Algunas personas enterradas en Tarapacá 40 tenían modificación craneana, es decir, la forma de sus cabezas había sido transformada intencionalmente mediante el uso de turbantes y otros elementos, probablemente a partir de la infancia. Esta práctica no fue exclusiva de los antiguos tarapaqueños. Al mismo tiempo se realizaba en Salta, en la actual Argentina, y en Arica. Posteriormente también se efectuó en el área de San Pedro de Atacama. En culturas con tecnología similar a la desarrollada en las aldeas tarapaqueñas, las modificaciones craneanas indicaban un rango especial dentro de la jerarquía de una sociedad. Si algunas personas se habían ganado el derecho a ser tratados de una forma distinta en la muerte, podríamos suponer que en vida también. No obstante, no lo sabemos con certeza. Esta es otra de las muchas interrogantes que nos plantea el pasado tarapaqueño. Conflicto, memoria y especialización. Algunos de los individuos de Tarapacá 40 poseen traumas en la cara o el cráneo, una evidencia de violencia doméstica. Si bien los traumas están presentes tanto en hombres como en mujeres, estas últimas superan levemente a los primeros y presentan más traumas en las piernas. La violencia que se desprende del análisis de los cuerpos de Tarapacá 40 está levemente sobre el promedio si las comparamos con otros asentamientos contemporáneos andinos similares. En general, las sociedades aldeanas tienden a ser más violentas que las cazadoras-recolectoras. Entre las posibles causas de esta tendencia se encuentra el aumento y la concentración de la población. También la ingesta de chicha, uno de los productos derivados del cultivo del maíz. Un desacuerdo o malentendido entre vecinos podía repercutir en la convivencia de toda la comunidad. Vivir juntos nunca ha sido fácil. ¿Cómo habrán manejado los aldeanos tarapaqueños las tensiones y conflictos propios de una población más numerosa? No sabemos qué tipo de relaciones entablaron las aldeas tarapaqueñas entre sí, aunque fueron vecinas por tanto tiempo, al menos un milenio, que seguramente su convivencia pasó por altos y bajos, fluctuando entre la rivalidad, la cooperación y la distancia. Tal vez sus habitantes estuvieron emparentados por matrimonios o compadrazgos, forjando por generaciones una historia común que evocaba viejas rencillas familiares, o por el contrario, glorificaba una victoria compartida. Estos relatos probablemente se convirtieron en canciones o historias moralizantes que personas con una memoria prodigiosa o habilidades retóricas se encargaban de registrar y sociabilizar con la comunidad. Niñas y niños atentos debieron escucharlas y aprenderlas de boca de expertos que se especializaron en el arte de narrar. Otro de los efectos de la sedentarización fue la especialización. Tal como debieron existir especialistas en contar historias, existieron otros diestros en la confección de cestería, cerámica y textiles. La evidencia material de caserones y guatacondo fue obra de artesanos o artesanas que conocieron bien su oficio, aprendiéndolo y perfeccionándolo a través del tiempo. La vida en comunidad. Cultivar es un trabajo de tiempo completo. Desmalezar y abonar la tierra, construir acequias, limpiar canales, regar, cosechar, controlar plagas y seleccionar las semillas más aptas para la próxima siembra fueron algunas de las múltiples labores que se integraron a la rutina diaria de los agricultores del desierto. Cultivar también implica llevar un registro de los ciclos estacionales. ¿Cómo los aldeanos tarapaqueños calculaban el paso del tiempo? ¿Había personas especializadas en observar y registrar la trayectoria del sol en el cielo? Todo trabajo agrícola colectivo supone un importante trabajo de coordinación, planificación de turnos y repartición de tareas, cada una de las cuales conlleva responsabilidades individuales. Si alguien no hace su trabajo, el grupo entero puede salir perjudicado. En sociedades aldeanas similares a las tarapaqueñas, existían mecanismos para sancionar socialmente el abandono de un deber comunitario, desde ridiculizar al culpable con chistes o canciones hasta apartarlo del grupo.
¿Cómo los antiguos agricultores de la Pampa habrán sancionado la flojera o el abandono de una responsabilidad? En un mundo en que cerros, piedras, ríos o árboles tenían la facultad de interactuar con los humanos como si fuesen entidades con una personalidad o un carácter propio, la responsabilidad de una catástrofe o una mala gestión también podía recaer en ellos. Las heladas, pestes o inundaciones podían terminar en un instante con los esfuerzos invertidos en el cultivo de la quinoa o el maíz, e identificar al culpable resultaba imperativo para evitar que el desastre se repitiera. Hasta hoy, las comunidades andinas tienen especialistas que adivinan causas y presagian el futuro a través de los granos de choclos o la caca de las llamas. ¿Qué entidades sobrenaturales habrán atormentado las esperanzas o reconfortado los sueños de los antiguos aldeanos tarapaqueños? Patrimonio en riesgo. Después de su abandono por razones no del todo conocidas, las aldeas tarapaqueñas quedaron expuestas a la erosión natural del viento, que con el correr de los años las cubrió con capas de arena y sedimento. Sin embargo, en la actualidad, su integridad no solo está en peligro por factores medioambientales, sino también por las intervenciones y daños causados por personas. En el caso de Guatacondo, algunas de sus estructuras fueron ocupadas informalmente como corrales para animales. En Caserones, los postes de madera que mantenían erguidos los muros fueron removidos. En Pircas, las rocas de las estructuras fueron reutilizadas para trazar un camino de tránsito informal. En Ramaditas, decenas de huellas vehiculares han dejado alteraciones irreparables sobre los extintos campos de melgas. Saqueos, fogatas y basura han sido recurrentes en la historia contemporánea de las aldeas. No solo las aldeas han sufrido daños patrimoniales irreparables. El gigante de Tarapacá y otros geoglifos de Cerro Unita han sido tristemente célebres en el último tiempo por su reiterada exposición al tránsito vehicular y peatonal informal. El gigante también ha sido objeto de constantes intervenciones que afectan la integridad de su trazado original, como por ejemplo la adición de penes u ombligos a su cuerpo. Si te fijas bien, nuestro propio registro del gigante en la página 63 evidencia una de estas intervenciones. Los escombros abandonados de un fallido cierre perimetral tampoco contribuyen a conservar este monumental testimonio del pasado precolombino tarapaqueño. El Cerro Unita y la aldea de Caserones fueron declarados Bien Nacional protegido por el Ministerio de Bienes Nacionales, categoría que permite gestionar mejor su protección efectiva y sostenida en el tiempo. Una buena gestión patrimonial de los sitios debe convocar al Estado, la sociedad civil y las comunidades locales. De otra forma, estas figuras de protección terminan siendo únicamente declarativas. El gigante hoy. El gigante de Tarapacá no solo es parte fundamental de la historia tarapaqueña, sino también de su identidad regional actual. Su cabeza radiada está presente en logos institucionales, etiquetas comerciales y diseños artesanales con sello local. Su fama es tal que incluso es uno de los protagonistas de la saga de cómic Pedro Corvo, en donde encarna a una poderosa deidad que vuelve a la vida a un soldado de la Guerra del Pacífico. Toda una celebridad. Conservar el patrimonio tarapaqueño es importante porque aún falta mucho por conocer sobre el pasado de la Pampa. Es muy probable que en el futuro desarrollemos tecnología que nos permita acceder a información no detectada por los análisis actuales. Y mientras eso sucede, es nuestra responsabilidad preservar la evidencia arqueológica para llevar a cabo futuros estudios. El patrimonio también constituye una fuente de desarrollo local por su potencial para el turismo cultural. Para contribuir a la conservación del gigante, debes ingresar por el camino de acceso al sitio a baja velocidad y dejar tu vehículo en el lugar permitido. Sé respetuoso con las indicaciones y restricciones que indican los letreros o folletos y recorre el perímetro del cerro a pie, usando el camino indicado. No intentes subir el cerro, los geoglifos y su entorno son extremadamente frágiles. Las aldeas, en tanto, no cuentan con señalética o la que existe está desactualizada y en mal estado. Si deseas visitarlas, hazlo en compañía de una persona autorizada que te guíe. No intervengas el sitio dejando señales o elaborando figuras con piedras que encuentres a tu alrededor. Tampoco te lleves fragmentos de cerámicas o algún otro elemento como recuerdo. En ambos casos, tanto en las aldeas como en el gigante, llévate tu basura.